Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un nuevo análisis de una empresa que también es una AFP, así como el video anterior, pero en esta oportunidad les quiero presentar a la empresa Provida. Si no estás suscrito, probablemente te perdiste el video de la empresa Cuprum en el cual analizamos cuál era su situación, llegamos a algunas conclusiones. Te voy a dejar el videito aquí arriba. Y muchas personas en los comentarios me pidieron que analizara Provida, ya que es una de las más populares, por así decirlo, o dentro de las más populares de las AFP para poder invertir. Y la verdad es que tiene cosas bien interesantes que vale la pena poder comentar. Para ello, primero tenemos que obtener su información y nos vamos a provida.cl. Aquí, bueno, aparece mucha información relacionada al tema de pensión, pero acá abajo, donde dice sobre Provida, nos muestra aquí la información financiera. Hacemos clic acá y lo que nos interesa a nosotros obviamente es analizar sus estados financieros. Vamos a estados financieros y si se fijan ya están disponibles los estados financieros a diciembre del 2022, lo cual es una muy buena noticia. Entonces, le podemos dar aquí a descargar y vamos a tener disponible esa información. Otra manera de llegar a esto es a través de la página de la CMF. Buscamos administradora de fondos de pensiones Provida y aquí tenemos tanto las memorias, todavía no está disponible la del año 2022. Sin embargo, aquí tenemos la información financiera. Tendríamos que buscar por el cuarto trimestre del año 2022 sus estados financieros consolidados y la norma IFRS en la cual se presentan estos estados financieros. Y aquí lo podemos descargar. También tenemos aquí el análisis razonado, que es un muy buen documento donde podemos encontrar un gran resumen de lo que pasó durante el año. Es algo que yo creo que todo inversionista debería leer a lo menos una vez al año. Sin embargo, bueno, aquí tenemos los estados financieros. Entonces, comencemos a analizar lo más simple, lo más sencillo, lo más básico, esencial para poder analizar una empresa. Tenemos aquí Provida hasta el 31 de diciembre de 2022. Aquí aparecen las notas, perdón, los comentarios de los auditores. Tenemos que está en pesos, es un estado financiero consolidado y además está en miles de pesos. Por lo tanto, cada uno de estos números hay que agregarle 3 ceros más. Partimos primero con los activos. Podemos ver así a primera vista que lo más significativo está aquí en la caja, en el efectivo y equivalente del efectivo, que se duplicó y eso es muy bueno porque nos da una buena señal del activo corriente. Aquí tenemos también que las cuentas por cobrar bajaron y esto también es muy positivo. También tenemos unas cuentas por cobrar por impuestos corrientes también a nuestro favor. Entonces se ve que el activo corriente subió respecto al año pasado. Mismo caso con los activos no corrientes. Aquí lo principal siempre, ¿cierto?, es el encaje. Tenemos que subir un poquito. Y esto es algo muy interesante que vimos en la AFP anterior, que tiene que ver con el intangible. Ya, si se fijan aquí bajó un poquito y eso también habría que analizar por qué. Probablemente por la imagen, ¿cierto?, de las AFP en general. Y acá abajo tenemos el activo total. Luego tenemos los pasivos corrientes. Aquí la verdad es que son empresas financieras que tienen muy poco deuda, perdón, que entregan un servicio de administración. Por lo tanto, generalmente tienen bajita deuda, los vamos a analizar después. Y finalmente el patrimonio, vemos que no hay aumentos de capital, al menos en el último año, y se ha ido recuperando aquí el patrimonio. Luego tenemos el estado de resultados integrales. Si nos fijamos aquí en el ingreso ordinario, que es la forma en cual las AFP ganan plata, que es administrando los fondos de pensión a través de las comisiones, ha tenido una leve mejora, ha tenido una mejor rentabilidad del encaje. Esto puede de algún sentido estar explicado por algunos movimientos que pasaron el año pasado y bueno, un sinnúmero de variables que no las vamos a analizar todas hasta que finalmente tenemos aquí la ganancia o pérdida o utilidad. Vemos que tiene una no controladora mínima, así que es casi despreciable. Y podemos ver aquí que su ganancia por acción subió de 307 a 379 en relación al año pasado.
Finalmente, tenemos el estado flujo de efectivo. Tenemos que el flujo de efectivo neto de la operación es prácticamente el doble que el año pasado, por lo tanto, el giro del negocio, ¿cierto? Le está yendo bastante bien, está haciendo bien su trabajo. Vemos que no tiene mayor CAPEX aquí en incorporaciones de planta y equipo. De hecho, estas empresas casi no tienen activos fijos. Aquí incorporación, planta y equipo. Es muy poquito lo que se disminuyó. Y finalmente aquí los dividendos también, este pago de dividendos de la entidad que informa, aquí sí vemos que hubo un menor pago de dividendos en relación al año anterior. Eso lo vamos a ver en detalle. Pero lo que nos interesa es resumir esto. Entonces, al igual que como hicimos con la anterior AFP, toda esta información la traspasamos a una planilla, pulimos, anotamos las cosas que más nos interesan. Lo principal son los activos tanto corrientes como no corrientes y total, pasivo, corriente, no corriente y total, el patrimonio, y aquí ya también tenemos una pequeña alerta que tiene que ver en relación al patrimonio, cómo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Principalmente y mayormente afectado por el año 2020 y 2021, y aquí ya se empieza a ver una pequeña recuperación que viene de la mano, ¿cierto?, con este efectivo y equivalente. Lo mismo con el estado de resultados. Vemos aquí también cómo los ingresos subieron, por lo tanto eso ha ido beneficiando el tema de las utilidades. Y aquí también vemos cómo a partir del 2016 tiene una tendencia más bien plana entre que baja, sube, y aquí ya estamos viendo cómo está volviendo a subir. Y el flujo de caja libre, igualmente desde el 2015-2016, más o menos plano, pero con una tendencia creciente. Aquí el 2021 bajó por razones obvias y luego ya vemos que ha recuperado su tendencia alcista, lo cual también es una muy buena señal, dado que la empresa tiene caja, ¿cierto? Flujo para poder cumplir sus obligaciones. Y todo eso lo resumimos en esta gran planilla. Y aquí hay cosas muy interesantes. Primero que todo, analicemos el balance. El patrimonio, si se dan cuenta, ha ido disminuyendo, como vimos anteriormente, 1249, 1239, 1250, 1193, 1170. Entonces aquí se ve claramente cómo ha ido disminuyendo y recién ahora empezó a recuperar esta tendencia un poco alcista. Lo más importante, como explicamos en el video anterior, es analizar el tema del encaje y el intangible, las AFPs. Aquí en este caso vemos que el intangible de Provida es altísimo. O sea, corresponde al 61,5% de todo su activo corresponde a intangible. Por lo tanto, esta es una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Qué incidencia puede tener eso? Si nos vamos a los estados financieros y nos vamos a las notas, en la nota 18, si mal no recuerdo, aquí, 18, activos intangibles netos, si le hacemos clic, esto es algo bueno que tiene Provida, que es muy amigable para encontrar las notas. Aquí nos detalla cuáles son estos intangibles. Entonces, la más importante es la marca, y se hace referencia a la marca Provida, ¿ya? Entonces, dado que la sociedad mantendrá dicho nombre, luego de un estudio de mercado, se ha considerado que la marca Provida es una de las cosas que más vale, y lo que sigue pesando más es la adquisición de negocios, que el 2 dice corresponde a la valorización de la cartera de clientes de Provida AFP y AFP Génesis. ¿Ya? Entonces, lo que se está valorizando aquí también como activo es la cartera de clientes. Y finalmente la plusvalía comprada, que nos dice que corresponde a la plusvalía generada por esto que estamos viendo acá. Esta marca se ha ido valorizando, ha tenido plusvalía y todos los años se hace un análisis para ver si esta marca realmente vale o no. ¿Ya? Lo importante es considerar que el 61,5% del activo de Provida corresponde a su intangible. Otra cosa que es muy importante de la AFP es el tema del encaje, ya lo comentamos. El encaje corresponde a dinero de la AFP que tiene que colocar en los mismos fondos de pensión, los fondos A, B, C, D, E, y que
corresponde al 1% del total de los fondos administrados. Así está, mientras más clientes tenga esta AFP, más personas lleguen, significa que van a administrar mayor cantidad de fondos, en teoría, y por lo tanto ese 1% cada vez debería ir subiendo y es plata de la AFP que tiene como, entre comillas, retenida, como con una pequeña especie de garantía para poder hacer bien el trabajo. Y esto corresponde al 25,6% del activo total. Por lo tanto, combinados entre los dos tenemos un 87% del activo. Entonces, aquí es donde realmente está el dinero, ¿cierto? Las cosas que nos interesa mucho, mucho analizar. A nivel de pasivo es bastante bajo si lo comparamos aquí. 1.311 contra 121 es menos del 10%. En general, la relación entre activo y pasivo es muy, muy chica. Y aquí también hacemos el análisis de cómo sería el patrimonio si no consideráramos el intangible. Si por alguna razón la AFP cerrara el día de mañana y el intangible no lo pudiese liquidar, no lo pudiese vender, ¿cuánto quedaría realmente el patrimonio? Y nos damos cuenta que es prácticamente el encaje y un poquito más. 382 mil millones en este caso. Y bueno, esas son cosas que tenemos que fijarnos cuando analizamos una AFP. Ahora, la cantidad de acciones no ha variado, eso también es súper positivo, no nos han diluido como accionistas. Y el valor libre ajustado, que es el patrimonio total dividido en la cantidad de acciones, nos dice que esta empresa, si nosotros compráramos patrimonio, nos debería costar 3.626 pesos por acción. Si a ese mismo patrimonio le sacamos todo el intangible y nos quedamos solamente con el encaje y la caja y un poquito más, nos dice que esta empresa podría costar fácilmente 1.165 pesos. Y si solamente consideramos el encaje, o sea, si la AFP cierra hoy, paga todos sus pasivos y además no puede vender sus intangibles, tendríamos más o menos 1.023 pesos por acción. Ya, este es un dato sumamente importante y que lo vamos a analizar ahora. Aquí tenemos algunos valores de precio a fin de año y aquí es donde está lo más increíble, creo yo. Si se fijan, desde el 2017 ha ido bajando 3.200, 3.180, aquí 2.800, 2020 y en el año 2021 cerró a un precio de 610 pesos por acción. Si se fijan, si nosotros consideramos el encaje, solamente el encaje del año 2021, nos decía que si nosotros comprábamos esta empresa y la AFP cerraban, morían, desaparecían y todo lo demás, esta empresa solamente con el encaje nos hacía ganar dinero. Era como dice nuestro gran amigo y profesor Álvaro, era un penal sin arquero. O sea, cualquier persona que haya comprado el 2021 a menos de 979 pesos, ganaba 100% seguro. Libre prácticamente de riesgo. Independiente que la AFP cerrara, quebrara y tuviera que pagar todos sus pasivos, ¿cierto? Recuerden que dentro de los pasivos hay muchas cosas que hay que pagar. Pero aún así, si solamente consideramos el encaje, nosotros podíamos ganar. Si además esta empresa podía vender su intangible a lo que está valorizado acá, podíamos hasta triplicar, cuadriplicar nuestra inversión solamente por el hecho de haber comprado a ese precio. Obviamente, todo el escenario, el contexto político, sociopolítico y todo lo demás, nos hacía que dudáramos mucho de esta decisión. No era una decisión fácil, muchas personas no querían invertir en AFP, pero lo cierto es que el año pasado fue una tremenda oportunidad para quienes invirtieron en esto. Hoy día ya no es tan así. Hoy día, bueno, a final del 2022 el precio estaba a 1.280, por lo tanto ya no recuperamos el 100% si es que la empresa liquidara el día de hoy. Sin embargo, con algunos dividendos que pudiésemos recibir, esto perfectamente podríamos igualar, o sea, basta con que la AFP dure un año más y podríamos conservar nuestra inversión sin problema. ¿Ya? Estas son cosas que de repente uno no analiza y que son muy interesantes conocerlas. Si ya es tarde, no importa, recuerda que los ciclos económicos ocurren.
pero sí, yo creo que a futuro siempre es importante comparar el precio al que estás comprando y todo lo que acompaña esa compra. Bueno, para ir avanzando, el capital de trabajo aquí en el 2020-2021 vemos que fue negativo, o sea, tenía más pasivos corriente que activo corriente, y estos 2 años en particular se puede entender en cierto modo en relación a todo el tema del estallido social, la pandemia, los retiros, y fueron años duros, difíciles para esta industria. Aún así, aquí está, por ejemplo, sus razones corrientes, aquí pasa a ser menor a 1, eso significa que sus pasivos corrientes son mayor a su activo corriente, sin embargo, ahora ya se ha ido recuperando. Independientemente de eso, los ingresos en general han ido aumentando. Tenemos 190, 93, 202, aquí bajó un poquito 2020, pero aquí ya 2021, 2022 ha ido recuperando ese ritmo. Mismo caso con el EBITDA, ha ido creciendo, aquí bajó, 2020 tuvo el pic de baja, ¿cierto?, de su EBITDA y luego ha ido subiendo y recuperando su tendencia, y eso también se ve reflejado en su utilidad neta. 89, 71, 116, aquí 2020, 77, pero ya empezó a recuperar 101, 124. Y esto también se ve muy reflejado obviamente en el EPS, el Earnings Per Share o utilidad por acción. Ha ido bajando aquí, 2020 tuvo el pic más bajo y luego ya ha ido recuperando esa tendencia. Y esa tendencia va acompañado también de su ROE. El ROE, si se fijan, hasta 2021 en promedio era de un 7,47%. La verdad es que nada extraordinario, yo diría que un ROE bastante bajo. Le saca muy poca utilidad a este tremendo patrimonio que tiene, y bueno, gran parte del patrimonio sabemos que está en el intangible. Sin embargo, ya a partir del 2022, con la última información que tenemos disponible, ya superó la banda del 10% y eso ya podría ser un poquito más interesante. A nivel de dividendos, es una empresa que paga muy buen dividendo. Estamos hablando en promedio de 326 pesos por acción. Ha tenido sus alzas, sus bajas, y en general es una empresa que reparte el 100% de sus utilidades, ¿ya? Y esto también podría ser una señal de alerta. Recordemos que empresas que pagan 100% de su utilidad tienen un crecimiento cero, y por lo tanto no es que haya como mucho dinero para poder innovar, crecer y todo lo demás. Sin embargo, en una industria como esta, donde realmente no hay mucho más que hacer, quizás se podría como obviar un poquito, porque aún así, sin este crecimiento, han tenido aumentos de ingresos, han tenido aumentos de utilidades. Aquí, de hecho, en la memoria del año 2021, nos dice explícitamente que los dividendos, la junta de accionistas que se celebraron, se pagó 30,86, luego aquí 213 pesos por acción, y nos hace el resumen, el gran resumen, diciendo que para el ejercicio 2021 el 100% de las ganancias se repartieron como dividendo. Entonces, es una empresa que paga el 100% del dividendo y por esa razón tiene un yield bastante interesante. Si sacamos el año 2021, porque vamos a ver por qué. Fíjense que más o menos tenemos aquí el 2020 un yield del 20%, 2022 19%. La verdad es que en general las AFPs pagan un muy buen dividendo porque tienen buenas utilidades y no tienen mucho espacio para crecer, entonces tienen la confianza de que van a poder seguir subsistiendo sin ningún problema y por lo tanto reparten alto dividendo. Pero este yield del 2021 de un 73,57% es absurdamente alto. Absurdamente alto. O sea, y eso se da única y exclusivamente por este precio bajo que tuvo, ¿ya? Obviamente aquí el precio, de hecho lo vamos a ver, el precio de esta acción, aquí tenemos el gráfico, si vemos el 2022, aquí cuando estaba en 593, 600, aquí a la derecha, aquí lo van a ver, más o menos estaba en el orden de los 600 pesos. ¿Ya? Pero aquí estamos considerando los dividendos que se repartieron, el año 2021. ¿Ya? Y la mayor cantidad se repartió en marzo y abril,
Por lo tanto, no es que uno haya podido obtener ese tremendo yield si compró a 600, porque ese precio estaba cercano a fin de año, siendo que anteriormente aquí ya se habían repartido esos dividendos. ¿Ya? Lo que sí es interesante es que las personas que compraron a este precio, insisto, 610 pesos por acción, tienen el negocio asegurado. Si la AFP cierra, ganan plata, y si no, aquí con estos nuevos dividendos que ya lleva pagado hasta el 2022, ya tienen un yield impresionante. Otra cosa interesante, dentro de la información que está disponible, que está publicada aquí en Pago de Dividendos, nos dice que el 1 del 2 pagó un dividendo provisorio de 200 pesos por acción. ¿Qué significa esto? Que este provisorio es ganancia del ejercicio del año 2022 de 200 pesos. Y si nos fijamos en el EPS, en el utilidad por acción, busquémosla aquí, en el estado, aquí. Si tenemos la utilidad por acción, dice que son 379,49 pesos por acción. De estos 379 ya pagó 200, por lo tanto nos quedan 179 pesos por repartir. Y asumiendo que va a repartir un 100% como lo ha venido haciendo históricamente, podemos encontrar que tenemos muy entre comillas asegurado un 11,5% de rentabilidad si es que compramos hoy al precio de hoy. Entonces es bien interesante, ¿ya? Ahora, ojo, no dejarse llevar por estos resultados pasados. Hoy día el precio de Provida ya está en 1.550, muy por encima de los 600 pesos que estaban hace prácticamente un año, un poquito más. Y por lo tanto, todos estos resultados pasados no garantizan resultados futuros. Pero aquí podemos ver cómo desde antes del estallido social más o menos se mantenía parejo, entre que subía, bajaba y todo, pero luego ya a finales del 2019 la acción empezó a caer brutalmente hasta llegar a estos niveles donde todo el mundo creíamos que Chile iba a desaparecer, las AFP iban a desaparecer, y por lo tanto había mucha incertidumbre. Sin embargo, luego de algunas noticias, ¿cierto? Como es que no se aprobó la nueva constitución, ahora último con el rechazo, ¿cierto?, de la reforma tributaria, lo cual va a repercutir también en la reforma de pensiones. Yo diría que el mercado ya ha ido tomando eso y ha notado aquí que esto se ha ido recuperando. No sé si vamos a llegar a valores similares a los 3.000 pesos, una cosa así, pero puede significar una oportunidad interesante porque hoy día está con un bolsa libre de 0,45, o sea, su patrimonio, ¿ya? Aquí el precio del patrimonio debería ser de 3.626 aproximadamente, y hoy día ese patrimonio cuesta 1.500 pesos por acción. Una utilidad-precio brutal de un 24% de retorno y un precio-utilidad bajo 8. Aquí hay que analizar muy bien si es que efectivamente la empresa está castigada o no. Yo diría que a nivel financiero, de estado financiero, realmente creo que está castigada. Si efectivamente estas AFP, este intangible, es capaz de liquidarlo y venderlo a ese precio, es una tremenda oportunidad de inversión. Siempre y cuando esto sea realmente posible de liquidar ese precio. Ahora, incluso si liquidara la mitad, aún así creo que sería un buen precio. Un buen precio. Así que bien interesante el tema de las AFP. Si me preguntan a mí, entre Cuprum, que analizamos la vez anterior, y Provida, yo personalmente me inclinaría más por Provida. Lo malo, entre comillas, para mí es que el precio ya está muy alto. Yo compré a un precio mucho más bajo. Mi valor ponderado es mucho más bajo que 1.550 pesos. Por lo tanto, como que me duele pagar tanto, siendo que ya en algún momento compré menos. Hoy día yo diría que la acción está a un precio justo. Es una empresa que tiene proyección, ha ido demostrando cómo sus ingresos han subido, sus utilidades han ido subiendo.
Siento yo que el escenario sociopolítico ya está un poco más calmado y creo que no van a haber grandes cambios en la AFP, por lo tanto, esta tendencia debería seguir creciendo, ir recuperando patrimonio, ir aumentando utilidades y el precio de hoy sigue siendo bastante atractivo. Hay que considerar sí que reparte el 100% de utilidades. Hay personas que no les gusta invertir cuando tiene un crecimiento cero y eso es una opción totalmente válida, pero definitivamente la gente que mientras todo el mundo estaba huyendo, corriendo, asustado, y estas personas aprovecharon la oportunidad, es aquí donde yo estoy seguro que se hicieron grandes fortunas. Así que este es el análisis de AFP Provida. Cuéntame qué te pareció, hay algo que te haya resultado interesante. Déjame en los comentarios si aprendiste algo. Cualquier cosa que hayas aprendido, házmela saber porque de esa manera yo le puedo ir dando un énfasis a las próximas empresas que vamos a ir analizando. Cuéntame cuál te gustó más, si Cuprum, Provida y si tienes acciones de Provida, por ejemplo, y compraste a menos de 600, cuéntanos ahí para conocer tu experiencia. No olvides, si te gustó este video, dejar tu buen like que ayuda muchísimo al canal. Suscríbete para más análisis como este. Y te recomiendo también ir a ver el video de Cuprum que te lo voy a dejar aquí y en la pantalla final en caso de que no lo hayas visto. Un fuerte abrazo, que estés súper bien. Chao, chao.